Un grupo de prisioneros endurecidos por años de encierro cree haberlo visto todo, pero esta vez están completamente equivocados. Entre ellos se encuentra un hombre que aparenta ser uno más, alguien común atrapado en el mismo infierno sin salida. Lo que nadie imagina es que su mente funciona a otro nivel, con una inteligencia descomunal que supera cualquier límite conocido. Mientras los demás luchan por sobrevivir día a día, él ya está varios pasos adelante, analizando cada detalle, cada rutina, cada error oculto en un sistema que presume ser perfecto, en un lugar diseñado para ser imposible de escapar, donde cada movimiento es vigilado y cada intento de fuga termina en fracaso. Este hombre convierte el encierro en un juego mental. La película comienza en una prisión federal de alta seguridad en Colorado. Un recluso llamado Ray Breslin es abordado por otro interno que le advierte sobre un sujeto llamado Jax, quien supuestamente planea provocarlo para iniciar una pelea. Al día siguiente, tal como se había anticipado, Jax ataca a Ray con un arma improvisada. Sin embargo, Ray logra someterlo rápidamente y sale victorioso del enfrentamiento. Debido al altercado, los guardias intervienen y trasladan a Ray a la unidad de aislamiento, una zona de máxima seguridad reservada para los internos más peligrosos. Allí queda encerrado en una celda diminuta, sin ventanas, equipada únicamente con un inodoro y una cámara de vigilancia que registra cada uno de sus movimientos. El único objeto personal que le permiten conservar es una Biblia. Sin perder tiempo, Ray comienza a idear un plan de escape. Ya ha estudiado la estructura de la prisión y ha descubierto que el bloque de aislamiento se encuentra junto a un garaje de bomberos. Escuchando con atención las conversaciones de los guardias, logra identificar sus horarios y nota que el área está escasamente vigilada, lo cual representa una ventaja. Durante varios días, observa sus rutinas y detecta que siempre salen a fumar durante exactamente 7 minutos. Con esa información, determina el momento ideal para ejecutar su plan. Lo único que le falta es averiguar el código de acceso de la puerta de su celda. Para conseguirlo, despega cuidadosamente una fina capa de polietileno del envase de leche con chocolate que recibe en sus comidas. Durante uno de sus paseos vigilados, coloca discretamente la lámina sobre el teclado de la puerta. Más tarde, al examinar las huellas que quedan marcadas, logra identificar los números utilizados en el código. Con los dígitos posibles en mente, descifrar la combinación completa resulta mucho más sencillo. Al mismo tiempo, Ray encuentra la manera de comunicarse en secreto con su equipo fuera de la prisión. En una carta, oculta un mensaje cifrado en el que les indica que deben provocar una distracción exactamente a las 4 de la tarde el día de su fuga. Además, prepara bolas de papel higiénico empapadas en jabón líquido para utilizarlas en su plan. Finalmente, llega el día señalado. Tras regresar de su paseo, bloquea discretamente el mecanismo de la puerta con el papel húmedo, impidiendo que se cierre correctamente. Cuando los guardias salen a su pausa para fumar, introduce el código correcto y logra salir de su celda. Moviéndose con rapidez, se arrastra por un conducto de ventilación que conduce al garaje de bomberos, donde se pone un uniforme de rescatista. En ese preciso momento, su equipo ejecuta la distracción haciendo estallar un automóvil en el exterior. Mientras los bomberos se apresuran a atender la emergencia, Ray se oculta sujetándose en la parte inferior del camión de bomberos y logra salir del recinto. Una vez fuera, se reúne con sus aliados Abigail y Hush, quienes lo recogen en un vehículo. Lo dejan a cierta distancia de la prisión, cerca de una cabina telefónica. Aún vistiendo su uniforme de prisionero, Ray se acerca sin mostrar nerviosismo. Un patrullero lo detecta y pronto varios policías lo rodean apuntándole con sus armas. Aún así, logra realizar una llamada y transmitir un código secreto. Poco después aparece un hombre llamado Lester Clark, quien presenta documentación oficial a los agentes. Tras revisarla, los policías liberan a Ray. Ray y Lester esperan en la oficina del director de la prisión para ver su reacción. Cuando el alcaide llega, comienza a recriminarles con furia, sin entender lo ocurrido. Es entonces cuando Lester revela la verdad. Ray no es un criminal, sino cofundador de una empresa de seguridad llamada Breslin Clark, especializada en evaluar la eficacia de prisiones de máxima seguridad.
Su trabajo consiste en infiltrarse bajo identidades falsas para comprobar si realmente son imposibles de escapar. Con los años, Ray ha construido la reputación de ser el hombre capaz de fugarse de cualquier prisión. El alcaide, sorprendido, le pide que explique cómo lo hizo. Y Ray detalla que provocó conflictos deliberadamente para ser enviado al aislamiento, donde pudo ejecutar su plan. Tras la reunión, Ray regresa a su oficina después de 5 meses. Allí lo espera un rompecabezas tridimensional diseñado por Hush, en el que éste ha trabajado durante meses. Sin embargo, Ray lo resuelve en cuestión de segundos, dejando a Hush impresionado. Más tarde, su socio Lester organiza una reunión con Jessica Miller, una abogada vinculada a la CIA. Ella ha leído el libro de Ray sobre las fallas en la seguridad carcelaria y queda impresionada por su conocimiento. Jessica le propone evaluar una nueva prisión secreta, diseñada para albergar a criminales extremadamente peligrosos, cuya existencia no está registrada oficialmente. El equipo de Ray rechaza la propuesta por considerarla demasiado arriesgada, pero Lester revela que la oferta incluye una suma millonaria. Aunque el dinero es tentador, Ray duda. Sin embargo, Jessica insiste en que los prisioneros que se encuentran allí son individuos que no deberían regresar jamás a la sociedad. Sus palabras hacen que Ray reconsidere, y a pesar de las preocupaciones de su equipo, acepta el encargo. Jessica le proporciona una identidad falsa. Ingresará como Anthony Portos, un terrorista español a sueldo. Su único contacto dentro será el supuesto alcaide Roger Marsh, y en caso de emergencia deberá utilizar un código de evacuación para ser extraído. El día de la infiltración, Hush le implanta un rastreador en el brazo para poder seguir su ubicación. No obstante, todo se complica cuando un grupo de hombres enmascarados lo secuestra, localiza el rastreador y lo extrae, dejándolo incomunicado. Luego le administran un potente sedante para mantenerlo inconsciente. Durante el traslado, Ray recupera brevemente la conciencia y descubre que se encuentra en un helicóptero. Desde allí presencia cómo uno de los guardias asesina a otro prisionero y arroja su cuerpo al vacío. Antes de poder reaccionar, vuelve a ser sedado. Más tarde, despierta dentro de la prisión, encerrado en una celda de vidrio elevada, rodeado de otros reclusos en compartimentos similares. El lugar está completamente vigilado, con cámaras móviles y guardias armados con máscaras que supervisan cada movimiento. Poco después, es llevado ante el director de la prisión, Willard Hobbs, quien se presenta formalmente. Ray, confundido, menciona el nombre de Roger Marsh, pero Hobbs niega su existencia. La inquietud de Ray aumenta al recordar el asesinato que presenció durante el traslado. Desesperado, menciona el código de evacuación esperando ser liberado, pero Hobbs se burla de él y lo trata como a un prisionero más, dejando claro que no tiene intención de ayudarlo. Mientras tanto, Abigail y Hush trabajan sin descanso para localizarlo, aunque sin éxito. Dentro de la prisión, los reclusos son llevados al área conocida como Babilonia, que funciona como patio. Ray permanece desconcertado cuando el alcaide lo llama por su identidad falsa, Portos, lo que confirma que todo ha sido manipulado. Durante el trayecto, observa cómo los guardias golpean brutalmente a los internos, dejando claro que tienen libertad absoluta para imponer disciplina. Más adelante, un grupo de reclusos corpulentos intenta intimidarlo, pero Ray responde con rapidez y neutraliza a uno de ellos rompiéndole los dedos. Antes de que la situación escale, interviene un prisionero que parece haber reconocido su nombre. Se trata de Emil Rothmayer, quien se presenta con actitud amistosa e intenta acercarse a Ray. Aunque al principio Ray se muestra distante, Emil insiste y revela que en el pasado trabajó en seguridad para un hombre llamado Mannheim. Emil afirma que su antiguo jefe es un genio, alguien que solía quitarles dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Una historia que resulta familiar para cualquiera. A pesar de esto, Ray se mantiene distante y evita entablar conversación con desconocidos. Mientras tanto, en su oficina, el alcaide Hobbs reprende con dureza a uno de sus oficiales por haber asesinado a un prisionero durante el traslado en helicóptero. Para sorpresa del guardia, Hobbs le informa que el costo de ese prisionero será descontado directamente de su salario, recordándole con frialdad que en ese lugar, cada interno es considerado un activo económico. Esta escena deja claro que la prisión funciona más como un negocio que como un centro de reclusión convencional. De regreso en el interior, Ray comienza a observar con atención a los guardias,
y a estudiar la estructura del lugar en busca de posibles fallos. Emil continúa intentando ganarse su confianza, preguntándole constantemente qué está analizando y ofreciéndose a ayudar si lo necesita. Poco a poco, Ray empieza a entender la verdadera naturaleza del sitio. No se trata de una prisión federal común, sino de una instalación secreta donde personas poderosas envían a sus enemigos para que desaparezcan sin dejar rastro. Con la intención de obtener más información, decide investigar la zona de aislamiento, pero para lograrlo necesita que lo envíen nuevamente a confinamiento solitario. Para ejecutar su plan, recurre a Emil, quien acepta ayudarlo y le propina un golpe en el rostro como parte del montaje. Ambos inician una pelea intensa que rápidamente capta la atención de todos los reclusos. Desde las cámaras de seguridad, el alcaide Hobbs observa la escena con evidente entretenimiento, casi disfrutando del espectáculo. Como resultado, Ray y Emil son enviados nuevamente al área de aislamiento, una habitación diminuta que funciona tanto como celda como cámara de tortura. El lugar está diseñado para soportar temperaturas extremas, funcionando prácticamente como un horno. Potentes luces halógenas apuntan directamente sobre ellos, provocando desorientación y deshidratación. Mientras Hobbs contempla su sufrimiento desde las cámaras, pasa un día entero hasta que un médico de la prisión visita a Ray. Aprovechando la oportunidad, Ray intenta apelar a su humanidad y le pregunta por la ubicación del lugar. Nota la duda en la expresión del médico, quien claramente no sabe cómo responder. Antes de que pueda decir algo, un guardia interviene y exige saber qué le ha preguntado el prisionero. Nervioso, el médico miente y afirma que solo hablaban sobre deshidratación. Sin embargo, Ray alcanza a escuchar la conversación y deduce que el médico podría convertirse en una pieza clave para su escape. Al mismo tiempo, en el exterior, Abigail y Hush enfrentan a Lester, exigiendo información sobre el paradero de Ray. Insisten en que debe contactar a Jessica para obtener respuestas. En un principio, Lester se niega, argumentando que todo sigue el contrato establecido y que deben confiar en el proceso, pero Hush no acepta esa respuesta y lo presiona hasta obligarlo a reconsiderar. Finalmente, Lester accede a comunicarse con Jessica. De vuelta en la prisión, tras salir del aislamiento, Ray comparte con Emil un nuevo descubrimiento. Ha notado que el suelo de la cámara está unido con remaches de acero en lugar de aluminio, lo que sugiere que la estructura se encuentra en un entorno con humedad constante. El acero se oxida con el tiempo, lo que implica que, si logra retirar los remaches, podría encontrar una vía de escape. Para hacerlo, necesita una placa metálica que le permita hacer palanca, por lo que le pide a Emil que consiga una. Emil pone en marcha su propio plan. Se presenta ante los guardias diciendo que está dispuesto a hablar con el alcaide sobre su antiguo jefe, Mannheim. Durante la reunión, Hobbs insiste en obtener información sobre su paradero. En lugar de cooperar, Emil decide provocarlo, burlándose de él y dibujando un mapa falso con la supuesta ubicación de Mannheim. Furioso, Hobbs ordena que lo torturen. Los guardias lo someten brutalmente, introduciendo una manguera de agua en su garganta como castigo. A pesar del sufrimiento, Emil logra robar discretamente una tapa de drenaje sin que los guardias lo noten. Más tarde, entrega la pieza a Ray y le exige conocer el plan a cambio del favor. Ray finalmente decide confiar en él y revela su estrategia. Explica que, al aplicar calor concentrado sobre los remaches, el metal se expandirá hasta soltarse. Para lograrlo, pule la tapa de drenaje utilizando pasta de dientes hasta convertirla en una superficie reflectante, capaz de dirigir el calor de las luces con precisión. Además, comparte una conclusión inquietante. El alcaide ha utilizado los mismos principios descritos en su libro para diseñar una prisión prácticamente imposible de escapar. Ray también sospecha que la instalación se encuentra bajo tierra, posiblemente dentro de una caverna o una gran fisura natural. Aún así, necesita una distracción en el momento adecuado para llevar a cabo su plan. Emil acepta colaborar. Ray sostiene un pedazo de pan mientras Emil se acerca a un prisionero musulmán llamado Javed y comienza a insultarlo de manera provocadora. Como era de esperarse, se desata una pelea masiva. Los guardias intervienen rápidamente y envían a todos los involucrados al aislamiento.
Una vez dentro, Ray comienza a calentar los remaches, asegurándose de permanecer fuera del alcance de las cámaras. Cuando termina, golpea las paredes para indicar a Emil que inicie la siguiente fase. Emil comienza a gritar de forma descontrolada, atrayendo la atención de los guardias. Aprovechando la distracción, Ray bloquea la cámara de seguridad con el pedazo de pan y se introduce en el sistema de ventilación, avanzando hacia el exterior. Sin embargo, durante su recorrido rompe accidentalmente una válvula, lo que provoca una fuga de agua que termina inundando parte del sistema. Mientras tanto, el alcaide se acerca a Emil para interrogarlo, pero este responde hablando en otro idioma para confundirlo. Finalmente, Ray logra salir al exterior y se queda impactado al descubrir la verdad. La prisión no está bajo tierra, sino dentro de un enorme barco de carga en medio del océano. Al comprender la magnitud del engaño, decide regresar rápidamente al interior antes de ser visto. La fuga de agua causada por la válvula rota se extiende por las cámaras de aislamiento, generando caos entre los guardias y facilitando que Ray regrese sin ser detectado. En la ciudad, Abigail y Hush continúan presionando a Lester, cuestionando si realmente ha hablado con Jessica. Lester insiste en que sí, y asegura que todo sigue según lo planeado, pero Abigail no está convencida. Señala que el pago de Ray por el trabajo ha sido retenido, lo que aumenta aún más sus sospechas sobre la situación. De vuelta en la prisión, el alcaide Hobbs y uno de sus oficiales inspeccionan los daños provocados por la inundación. Mientras revisan la zona, descubren que varios remaches han desaparecido de su lugar original, lo que despierta inmediatamente las sospechas de Hobbs. Al darse cuenta de que alguien ha estado manipulando la estructura, Lester contacta al alcaide y le revela la verdadera identidad de Ray. Su nombre no es Portos, sino Ray Breslin, el reconocido experto en seguridad. Sin embargo, en lugar de ordenar su extracción, Lester exige que permanezca encerrado para siempre. Queda claro que Lester tiene sus propios intereses. Es el verdadero responsable de la prisión ilegal y ha sido contratado por inversionistas que confían en la reputación de la empresa que él mismo fundó junto a Ray. Además, está obsesionado con encontrar a Mannheim, un hombre que desarrolló un programa capaz de desestabilizar el sistema financiero global y por cuya captura se ofrece una recompensa gigantesca. Con ese objetivo en mente, Lester presiona a Hobbs para que intensifique el interrogatorio de Emil Rothmayer. El alcaide sospecha que la cercanía entre Ray y Emil ha fortalecido la resistencia de este último, por lo que decide quebrar primero a Ray. A partir de ese momento, comienza a someterlo a una rutina constante de privación del sueño y brutales golpizas. A pesar del sufrimiento, Emil intenta mantenerlo enfocado y motivado, aunque el estado físico de Ray se deteriora día tras día. Mientras el médico atiende sus heridas, comienza a sentir culpa por todo lo que presencia. Emil, intentando levantar el ánimo de Ray, le pregunta sobre su pasado. Tras dudar por un momento, Ray decide abrirse y revela que en el pasado fue abogado y fiscal. Durante su carrera, logró encarcelar a un criminal peligroso que juró vengarse. Años después, ese hombre escapó y asesinó a su esposa y a su hijo. Desde entonces, Ray ha dedicado su vida a perfeccionar sistemas de seguridad para impedir que criminales vuelvan a escapar. Al escuchar esto, Emil le recuerda que ahora tiene un motivo aún más fuerte para salir de allí, no solo para sobrevivir, sino para enfrentar a quienes lo traicionaron. En el exterior, Abigail y Hush continúan investigando sin rendirse. Hush logra descubrir la existencia de una prisión clandestina, conocida como La Tumba, un lugar secreto donde personas adineradas hacen desaparecer a sus enemigos. Comprenden que ese es el sitio donde está atrapado Ray, aunque aún no logran ubicar su localización exacta. Dentro de la prisión, Ray y Emil cambian su enfoque y comienzan a estudiar a los guardias. Todos llevan máscaras idénticas, lo que dificulta diferenciarlos. Pero Ray ha observado sus comportamientos y detectado patrones específicos. Para identificarlos, comienzan a asignarles apodos basados en sus hábitos y movimientos. De esta forma, logran seguir sus rutinas con mayor precisión y anticipar sus acciones. Para avanzar en su plan, necesitan la cooperación del médico. Con la intención de ganar tiempo para hablar con él, Emil apuñala a Ray en el muslo. Mientras el médico lo atiende,
Rey apela a su ética profesional, recordándole su deber de proteger a los pacientes. Intenta convencerlo de revelar la ubicación de la prisión, pero el miedo impide que el médico colabore. Aún así, Rey aprovecha la oportunidad para tomar discretamente polvo coagulante y otros materiales de la mesa médica. Con esos recursos, Rey idea un nuevo método para determinar dónde se encuentran. Junto a Emil, consigue unas gafas de otro prisionero y construye un sextante improvisado, utilizando cartón, un bolígrafo y los lentes. Con este instrumento pueden calcular la latitud del lugar, pero para que funcione necesitan acceso a la cubierta superior y observar las estrellas. Mientras tanto, el alcaide Hobbs ordena que lleven a Rey a su oficina. Allí le informa que será trasladado a otro bloque para separarlo de Emil. Pensando con rapidez, Rey intenta negociar su permanencia, ofreciendo información sobre Mannheim a cambio. Asegura que Emil confía en él y que, con tiempo suficiente, podría obtener datos sobre su paradero. Hobbs, interesado en la posibilidad, acepta el trato y permite que Rey permanezca en el mismo bloque, sin saber que todo forma parte de su estrategia. De regreso en el área común, Rey le explica a Emil el acuerdo. Para ganar tiempo, Emil comienza a inventar historias falsas sobre Mannheim, las cuales Rey transmite al alcaide. Mientras Hobbs se impacienta por la falta de información concreta, ellos continúan con su plan. Finalmente, buscan la ayuda de Javed, el prisionero musulmán. Necesitan a alguien que pueda acceder a la cubierta del barco, y él es su mejor opción. Más tarde, Javed es llevado ante Hobbs y finge ofrecer sus servicios como informante, asegurando que puede proporcionar detalles sobre el plan de escape de Rey. A cambio de su supuesta colaboración, Javed solicita permiso para rezar al aire libre, siguiendo sus costumbres religiosas. Sin sospechar sus verdaderas intenciones, el alcaide acepta y le permite acceder a la cubierta del barco. Una vez allí, Javed utiliza rápidamente el sextante improvisado y calcula la latitud. Con esa información clave, Rey deduce que se encuentran en el Océano Atlántico, cerca de la costa de Marruecos. Analiza detalles como la temperatura del aire, la fecha mencionada por los guardias y las condiciones del entorno para llegar a esa conclusión. Aunque no tienen una ubicación exacta, se trata de una deducción bastante precisa. Emil recuerda entonces que tiene un contacto en Casablanca que le debe un gran favor. Si logran enviarle un mensaje, está convencido de que acudirá a rescatarlos. Para hacerlo, Rey idea otro plan. Decide ingerir el polvo coagulante que había robado, simulando síntomas de envenenamiento. Durante el chequeo médico, revela su verdadera identidad y asegura que no es un criminal, sino alguien que fue traicionado. Le pide al médico que revise la oficina del alcaide, donde encontrará su libro como prueba. Esa noche, el médico lucha con su conciencia mientras reflexiona sobre su juramento profesional. Finalmente, se decide y entra en la oficina de Hobbs, donde encuentra el libro de Rey, confirmando que decía la verdad. Comprendiendo la injusticia de la situación, ordena que lleven a Rey ante él y le pregunta cómo puede ayudar. Rey le pide que envíe un correo electrónico al contacto de Emil en Casablanca. Con esto, todo queda listo para el plan final. El día de la fuga llega. Rey engaña al alcaide dándole una ubicación falsa sobre Mannheim, desviando su atención. Al mismo tiempo, Javed se presenta ante Hobbs con información manipulada, asegurando que habrá un motín ese día y que deben vigilar de cerca a Rey. El alcaide comienza a observarlo mediante las cámaras de seguridad y detecta señales en código Morse que parecen indicar el inicio de un disturbio en otro bloque. Sin darse cuenta de la trampa, ordena a la mayoría de los guardias trasladarse a ese sector, dejando el área principal con mínima vigilancia. Aprovechando el momento, el médico envía el mensaje, activando el plan de rescate. Javed inicia una pelea en la zona de Babilonia, lo que desata el motín. En medio del caos, Rey, Emil y Javed intentan llegar a la cubierta superior, pero Hobbs detecta la fuga y ordena el cierre inmediato del carguero. Las compuertas se cierran antes de que puedan escapar. En ese instante, el equipo de rescate de Emil llega en helicópteros y se posiciona sobre el barco, listo para extraerlos. Dentro de la prisión se desata un intenso enfrentamiento armado. Durante el tiroteo, Javed resulta herido y queda incapacitado. Rey toma una decisión rápida. Debe cortar la energía del barco para desbloquear las puertas.
Le ordena a Emil que continúe hacia la cubierta y suba al helicóptero, prometiendo que él encontrará su propia salida. Emil duda, pero Javed insiste en quedarse atrás y cubrirlos. Armado con 2 pistolas, resiste el avance de los guardias y logra abatir a varios antes de caer. Mientras tanto, Ray se dirige a la sala de control, donde se enfrenta a un oficial de la prisión en un combate brutal. Tras una intensa lucha, logra derrotarlo arrojándolo por las escaleras. Sin perder tiempo, llega al sistema central y desactiva la energía, liberando todas las puertas. Con las compuertas abiertas, Emil logra alcanzar la cubierta y corre bajo el fuego enemigo hasta el helicóptero. Desde allí, cubre la retirada con una ametralladora, eliminando a los guardias que intentan detenerlo. Sin embargo, Ray aún no ha salido. Se esconde dentro de un tanque de agua mientras Hobbs y sus hombres lo buscan. Cuando restablecen la energía, el sistema se activa automáticamente y el tanque se llena, expulsando a Ray al océano. Sin que nadie lo note a tiempo, Hobbs se da cuenta de lo ocurrido y sale al exterior. Desde el aire, Emil ve a Ray luchando por mantenerse a flote y baja una escalera para rescatarlo. Ray logra sujetarse justo a tiempo. El alcaide, decidido a acabar con ellos, abre fuego contra el helicóptero, hiriendo a Emil y dañando la escalera. En respuesta, Ray dispara hacia los tanques de combustible del barco, provocando una enorme explosión que envuelve a Hobbs y a sus hombres en una bola de fuego. El helicóptero logra escapar y se dirige hacia la costa marroquí. Al llegar a tierra firme, un vehículo los espera. Para sorpresa de Ray, Jessica aparece y revela una verdad inesperada. Emil no es quien decía ser, sino Mannheim, el hombre que todos creían su jefe. Había ocultado su identidad para protegerse de sus enemigos. Jessica, sabiendo que su padre estaba encerrado en la prisión, había organizado todo para que Ray ingresara y pudiera liberarlo. Incluso el nombre falso que utilizó era una señal dirigida a él. Antes de separarse, Jessica aclara que Lester solo conocía parte del plan al inicio, pero luego actuó por su cuenta y se alió con los inversionistas de la prisión para obtener beneficios. Más tarde, Ray se reúne con Abigail, quien confirma que Lester había sido prometido como director de la prisión si demostraba que era imposible escapar de ella. Sin embargo, tras la fuga, entra en pánico e intenta huir. Finalmente, Josh y Abigail lo localizan antes de que pueda escapar. Josh lo ataca y lo deja inconsciente dentro de su propio vehículo. Tiempo después, Lester despierta desorientado y descubre que está encerrado dentro de su automóvil, el cual se encuentra dentro de un contenedor de carga sellado, transportado en un barco rumbo a un destino desconocido. Sin posibilidad de escapar, ahora enfrenta el mismo destino que había planeado para Ray. Espero te haya gustado el video.